Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión de formación y desarrollo con formación de expedientes físicos y o electrónicos de personal y voluntarios. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Pues bien, en esta actividad nos acompaña la maestra Susana Angelina Diego Santos. Ella es licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cuenta con una maestría en gestión de instituciones educativas con modalidad virtual por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2012 a la fecha es jefa del Departamento de Archivo de Concentración de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Adelante, maestra, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación para poder compartirles este tema. Ya de hoy vamos a abordar conformación de expedientes físicos y electrónicos para personas y voluntarios. Pero primero quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes participó en la sesión anterior donde hablamos de la conformación de los expedientes de personas, familias, que tuvimos a inicio de mes? Que me puedan poner si quieren en una reacción en el chat. Les pregunto esto porque para verificar si hago como un intro más breve del tema de la conformación de expedientes o si me enfoco como que abordo más en ese sentido. Estamos 32 personas conectadas, entonces si todos tomaron el curso de la sesión anterior o son nuevos, es la primera vez que se conectan a este tema. ¿Hay alguien que no haya tomado el curso anterior de expedientes? Pueden abrir su micrófono también si quieren. Yo no lo he tomado, Susana Munguía. Perfecto. Okay, Yo tampoco lo he tomado. María Elena Trujillo tampoco lo he tomado. Rocío Camarena tampoco lo he tomado. Jorge Segura tampoco lo he tomado. Bien. Sí, maestra, la mayoría es la primera vez que están en este tema. Ok, perfecto. Entonces, para abordar más en la introducción, porque de ahí retomamos muchas cosas o elementos importantes para la conformación de los expedientes. Bueno, déjenme compartir pantalla. Perfecto. Un segundo. Muy bien. Bueno, el curso está enfocado en cómo debemos de conformar los expedientes de las personas y voluntarios que colaboran en las instituciones de asistencia privada. Hay unas obligaciones que tenemos como instituciones de asistencia que cubrir con la Junta de Asistencia. Estos son el presupuesto de la Junta de Asistencia, el número de personas a las que apoyamos, deben también tener una planeación anual del trabajo de sus instituciones, tienen que rendir informes mensuales a la Junta de Asistencia, y bueno, todas estas funciones sustantivas se van documentando. Es decir, todas las actividades que ustedes realizan en su institución debemos documentarlas porque son las evidencias de las actividades cotidianas de su institución. Tenemos dos tipos de documentos que generamos en las instituciones. Los documentos sustantivos, que son la razón de ser de su institución, y estos documentos tienen que ver con todas las actividades de apoyo que hacen a la sociedad. Puede ser que sean actividades para apoyar a personas con alguna discapacidad visual, con alguna discapacidad física, en situación de calle, igual con mujeres, adolescentes, ¿no? Con algún problema de salud, etc. Estas actividades son
actividades sustantivas que no hace tal vez otra institución. Tal vez ustedes apoyan a alguna persona con discapacidad visual y esas evidencias documentales no las van a encontrar en una institución que realiza un apoyo para mujeres tal vez en situación de adicciones, por ejemplo. Entonces, los expedientes que ustedes generan son únicos e irreemplazables. Por ello, la importancia de conservarlos con ciertos criterios de ordenación, descripción, manipulación. También hay que establecer ciertos criterios de consulta con la finalidad de que estos documentos siempre estén disponibles para ustedes para tomar decisiones, para establecer un informe, para atender tal vez una solicitud de información. Muchos de ustedes en su portal de transparencia viene un apartado que dice transparencia, ¿no? Y vienen los textos de las políticas de privacidad de la información. De hecho, ustedes como instituciones de asistencia privada generan mucha información con datos sensibles de personas, niños, adolescentes, no adultos, que son datos vulnerables que si se difunden y se mal emplean, podemos poner en riesgo la integridad de estas personas. Esta información puede ser el domicilio, el estado civil, su preferencia sexual, ¿no? Su estado de salud. Entonces, si ponemos en riesgo o si no tenemos cuidado con el resguardo de los documentos, podemos poner en riesgo a las personas. Por ello, la importancia de conservar y organizar debidamente los expedientes, porque en estos expedientes estarán resguardados muchos de estos datos que les comento. Ahora, hay dos leyes que rigen la conservación de estos expedientes. Tenemos a nivel local la Ley de Archivos de la Ciudad de México y a nivel federal tenemos la Ley General de Archivos. Pero a nivel Junta de Asistencia, ustedes tienen unos lineamientos que indican cómo tenemos que conformar e integrar los expedientes, tanto de personas de familias, como de personas que trabajan en las instituciones de asistencia, y qué documentos deben integrar estos expedientes. Si no los conocen, yo les voy a compartir ahora en este tema cuáles son los criterios básicos, pero también les voy a compartir la liga donde viene un apartado de normatividad donde indica qué criterios debemos de tomar para conformar los expedientes de familias, niños, y con base en qué codificación y qué documentos deben de integrar para tener el expediente completo desde que inicia o desde que ingresa una persona a laborar en la institución hasta que tal vez se renuncia o hay un proceso de despido y en ese momento la persona ya no trabaja en la institución, entonces se cierra el expediente, pero necesitamos saber cuál fue el primer documento que detonó su ingreso a la institución hasta cuál fue el último para tener su historia laboral completa. Y la otra característica o tipo de expedientes y documentos que vamos a generar en la institución son los documentos adjetivos, es decir, todos aquellos que son evidencias de las actividades administrativas que nos permiten realizar las actividades sustantivas. ¿Cuáles son estos? Los expedientes de los mantenimientos, de las instalaciones, los expedientes de la requisición de materiales o insumos para realizar las actividades sustantivas, expedientes de actividades financieras, como es el pago de algún servicio, el pago de un proveedor, la compra de mobiliario, la baja de mobiliario. Esos expedientes son evidencias de actividades administrativas que si no tuviéramos ese recurso, esas personas, difícilmente podríamos realizar las funciones sustantivas de la institución. Entonces,
De acuerdo a estas dos funciones, podemos desde su creación determinar cuáles serán los documentos históricos. Y para ello hablamos de un concepto que se llama ciclo vital de los expedientes, que es lo que están, ahora les estoy mostrando en la pantalla. Este ciclo vital indica, y así lo marca la ley y la teoría archivística, nos indica que los expedientes tienen que pasar por 3 fases de vida. La primera es la fase de archivo de trámite, es decir, donde están los expedientes vigentes, donde estamos atendiendo un asunto, estamos contratando a una persona, estamos pagando a un proveedor, estamos recibiendo o canalizando a un adulto, a un niño, y estamos tomando decisiones, ¿no? Porque tenemos un asunto en trámite, como su nombre lo indica. Cuando ya concluimos el trámite, es decir, si ya le pagamos al proveedor, ya reparamos las instalaciones, ya hicimos la adquisición de materiales del año, ya no estamos produciendo más documentos, los expedientes cierran o se concluye su trámite. Pero es importante que guardemos esos expedientes por un tiempo, porque estamos garantizando que si en algún momento llega una auditoría o necesitamos hacer un nuevo proyecto tomando de base el anterior, aún conservamos el expediente de determinado asunto. ¿Dónde lo tenemos que conservar? Porque a veces nuestros espacios o las instalaciones son muy pequeñas o no contamos con el espacio suficiente para conservar cajas con expedientes, a veces 1 o 2 cajas puede que las podamos resguardar en nuestra oficina, pero no siempre tenemos ese espacio para resguardarlas, ¿no? Además, que si tenemos una acumulación de expedientes en el escritorio, en el librero, en una mesa, ¿no? Y vemos una pila de expedientes, nuestro trabajo no se vuelve operativo porque se nos dificulta la localización de documentos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que a veces su director o algún compañero les pide determinado documento? Y hoy no recuerdo dónde lo guardé, ya lo perdí, o a veces es, híjole, hubo una filtración de agua y se mojó la caja, ¿no? O simplemente dices, no recuerdo dónde lo guardé. Yo lo guardé, pero no me acuerdo nada. Y entonces trae como consecuencia que tal vez ese expediente tenía la cita a los juzgados para tener una situación legal de un usuario y no encontramos el documento. O a veces dice, solamente era para cubrir un pago de un proveedor, pero no recuerdo dónde quedó la factura, dónde quedó la cotización. Y entonces eso genera, primero, que nos estresemos, segunda, que nos sintamos ineficientes en nuestro trabajo, porque dices, oh, yo lo guardé, pero no sé dónde, ¿no? Y si se pierde en un caso así fatalista, que se rompió, se mojó, y dices, tengo que volver a pedir la reposición, o impacta a una situación legal del usuario. Entonces, justo este es uno de los beneficios que tiene la gestión documental, que cumplamos con los tiempos de conservación de los expedientes, los transfiramos a un espacio que se llama archivo de concentración, donde conservaremos los expedientes que ya no están vigentes, pero por cuestiones legales o administrativas necesitamos guardarlos un tiempo. No todos vamos a conservarlos por siempre y para siempre, porque yo les hablaba al inicio de 2 categorías, las sustantivas y las adjetivas. La recomendación es que los expedientes que son evidencias de actividades sustantivas, esos son los que vamos a conservar por siempre, porque son evidencias históricas para la ciudadanía, de hecho a veces hasta para el propio país. Son evidencias que nos indican cómo fue el apoyo a nivel local, todos los servicios que ustedes ofrecen, cuántos usuarios atienden, qué nuevos programas difunden a la comunidad, cómo ha crecido su institución, cómo han compartido de generación en generación la labor social que ustedes realizan. Entonces, son evidencias históricas que impactan y
que podemos conservar para que otros ciudadanos, un investigador, un médico, pueda retomar datos de los expedientes que ustedes resguardan para generar nueva investigación, para que sirvan para la cultura, para la ciencia. Y habrá expedientes que tuvieron una vida muy corta, que su función fue administrativa y que no necesariamente tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque tuvieron una función administrativa, su vigencia fue muy corta, puede tener una vida de 1 o 2 años, y que no es relevante para la ciencia, para la investigación, para la cultura. Ejemplo, una solicitud de mantenimiento de un espacio, donde se cambiaron la iluminación, la pintura, tal vez se hizo una adecuación de muro, etcétera, pues no es relevante para la sociedad. No significa que en su momento no fue importante, porque eso permitió, esa adecuación permitió que la institución operara y le brindara un mejor servicio, ¿no?, a los usuarios. Mayor movilidad, mayor seguridad, resguardo, etc. En su momento ese trámite fue importante porque se logró un objetivo, pero no implica que sea un documento histórico, no tiene el mismo impacto como un informe anual de actividades donde se da evidencia de cuántos usuarios atendieron, cómo resolvieron ciertas problemáticas, cuánto se gastó, cuáles fueron los beneficios, ¿no? Entonces, los tiempos de conservación de los expedientes van a variar de acuerdo a la información que contiene y tratándose de documentos sustantivos o documentos adjetivos. ¿Cómo se hace este análisis de datos o de años de conservación? Hay un instrumento que se llama Catálogo de Disposición Documental. De hecho, la Junta de Asistencia tiene un catálogo que ustedes pueden tomar de guía para identificar los tiempos de conservación. Tradicionalmente hablaba la gente de, hay un expediente que se conserva 5 años, después se conservan en otro espacio y allí se quedan al olvido, ¿no? Habrá otra, como que la gente utiliza diferentes criterios. Algunos dicen, yo sé que se conservan 12 años y después se destruyen. Otros dirán, yo sé que se digitalizan y después se destruyen. Entonces, esos son criterios como por tradición, porque vamos escuchando de boca de compañero en compañero. Dice, yo lo conservo 5 años, y otro dice, yo lo conservo 1 año, yo lo conservo, ahí están documentos desde los 80, ¿no?, o desde que se creó la institución. Pero aquí ahora necesitamos hacer un análisis muy detallado en el que pueden participar los integrantes de la institución y donde diga, a ver, yo soy recursos humanos. Yo genero expedientes de personal, los pagos de nómina, las cargas de trabajo. ¿Qué es importante en estos criterios? Los expedientes de personal me son útiles y de acuerdo a la ley del trabajo son documentos históricos. Entonces, los tenemos que conservar. Pero puede ya en esta sesión o en este grupo colegiado, también les decía, se reúnen todos los integrantes de la institución y podría decir finanzas. Yo la documentación contable, la ley de documentos contables o el acuerdo de documentos contables dice que las pólizas se conservan 5 años y después se pueden destruir. Pero ya tenemos, si ustedes observan, tenemos 2 fundamentos legales, que es la ley del trabajo y algún acuerdo o ley de documentos contables. Y con base en eso vamos estableciendo los años que tenemos que conservar los expedientes, tanto en esta fase donde estamos de archivo de trámite. Ustedes son un archivo de trámite porque están generando expedientes continuamente. Y tenemos que tener otro espacio que se llama archivo de concentración, donde conservaremos los expedientes que se generaron en trámite, pero que ya no están vigentes, y por estos tiempos, donde su institución tiene que analizar cuántos años se conservará, estarán en archivo de concentración. Como un resguardo precautorio, o en su momento, cuando tenemos auditorías, podemos consultar los expedientes que están en archivo de concentración
y proporcionarlo a los auditores, a la junta de asistencia o a algún usuario que requiera el expediente que en su momento estuvo vigente, pero que ahora lo tenemos en un resguardo precautorio. Ahora es importante que hagan este ejercicio de análisis de tiempos de conservación, porque vamos a determinar en su momento cuáles expedientes pasarán a la fase de archivo histórico. Y en archivo histórico conservaremos todos los expedientes que son relevantes para la institución. Les decía, ya les hablaba de algunos, de todos los informes de actividades que realiza la institución, algunos proyectos, tal vez un proyecto de creación del edificio, porque ya sobrepasó la cantidad de usuarios, ¿no? Y requieren más espacio, nuevas aulas, nuevos consultorios, etc. Evidencias fotográficas de eventos que ustedes realizan, a lo mejor ferias, campañas de salud, campañas o cursos de concientización sobre algún tema, etc. Entonces, esas son evidencias históricas que sí podemos compartir, que los ciudadanos se van a acercar a los investigadores. Yo quiero saber cuántas actividades formativas has impartido desde que te creaste como institución de asistencia, cuáles son las principales problemáticas por las que acuden los usuarios a atender esta situación con ustedes, a pedir su ayuda. Entonces son evidencias históricas que si no tenemos el cuidado desde la producción en los archivos de trámite, difícilmente van a llegar a esta etapa, porque a veces, ¿qué pasa mucho en las instituciones? Que dicen, ya no consulto el expediente, ya cumplió su fin, mándalo a la bodega, o lo que a veces algunos dicen, mándalo al archivo muerto. Pero se llama archivo muerto porque dices, ya está como al abandono, ya no me sirve, pero no lo quiero tirar porque tengo miedo de que en algún momento la Junta de Asistencia, Contraloría de la Ciudad, alguna otra institución me lo pida, ¿no? Pero desafortunadamente por el abandono, en ocasiones los expedientes se mojan, entran roedores, tienen exceso de polvo, si no están bajo llave o con ciertos criterios de seguridad, alguien malintencionado podría entrar a nuestras instituciones y robarse un expediente y utilizarlo en contra de una persona, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como instituciones privadas cuenten con un espacio, puede ser un salón, puede ser una oficina, que esté destinado únicamente para la conservación de los expedientes. Pero también es importante vigilar que este espacio, esa bodega, esa oficina, no se vuelva una bodega de objetos inservibles. Porque dices, bueno, manda y la silla que ya no ocupamos, la silla que se rompió y que no hemos dado de baja. Envía la papelería para operar, ¿no? Las funciones, hojas blancas, plumas, etc. Envía el árbol de Navidad porque ahí hay un espacio en el archivo y ahí podemos conservarlo, ¿no? Para que no se vea aquí o no nos esté estorbando en la oficina. No, es importante que ustedes vigilen y le den esta seguridad y único uso como archivo, como este espacio donde conservamos expedientes debidamente ordenados, escritos, clasificados, con todos los criterios de localización que yo les voy a mostrar en esta sesión, para agilizar la consulta de sus expedientes. Ahora bien, los lineamientos de la Junta nos dicen que un expediente es una unidad de información que está constituida por uno o varios documentos, clasificados en apartados, ordenados lógica y cronológicamente, relacionados con el mismo asunto, materia, actividad o trámite de una persona adulta mayor. Así lo marca en una persona adulta o un asunto, ¿no? Un trámite de acuerdo a lo que tengamos en la institución. Pero aquí lo que quiero destacar es que dice relacionados con el mismo asunto, materia, actividad o trámite. Es decir, con esto no tenemos que crear expedientes que digan asuntos pendientes. Siempre tenemos dos tipos de soportes con guardas, ¿no? Un folder, una carpeta, o actualmente generamos muchos expedientes electrónicos
en nuestros equipos de cómputo, generamos Word, generamos PDFs, imágenes, videos, audios, y eso los archivamos en un foldercito, una carpeta electrónica. Habrá algunos documentos que creemos con apoyo de un software, por ejemplo, los documentos contables, y ahora los generamos en un XL, en otro formato, ¿no? XML o HTML, etc. O en web. Y esos los generamos con apoyo de un software, pero finalmente los descargamos y se van a una carpetita electrónica. Ahora, es importante que solamente integremos documentos relacionados con el mismo asunto, materia o actividad. Entonces, aquí podemos tener documentos en diferentes formatos o diferentes soportes. Si tuviéramos un expediente físico, ¿qué podríamos tener en soportes? Podemos tener fotografías, podemos tener un CD con las evidencias digitales de sus documentos personales de una persona, de un trabajador. Podríamos tener notas periodísticas, ¿no?, de un asunto. Podríamos tener tal vez un cassette con una grabación. Entonces, tenemos diferentes soportes de información que son documentos únicos, orgánicos y seriados. ¿Por qué son únicos? Les decía que ustedes tienen una función sustantiva que no realiza otra institución, por ende no vamos a generar ese documento en otro espacio. Son orgánicos porque están producidos por una actividad, un trámite de la institución, de acuerdo a una función de recursos humanos, recursos materiales. Cada uno genera sus documentos de acuerdo a esa función. Y son seriados porque se van produciendo de acuerdo al trámite, cómo detonó, cómo se va dando seguimiento hasta que se cierra ese asunto o ese trámite. En la parte electrónica podemos tener la misma generación, ¿no? Únicos, orgánicos y seriados. Ahora tenemos diferentes soportes, porque aquí ya tenemos un PDF, un PowerPoint, un Word, un JPG, un MP4, un MP3, etc. ¿Qué es lo importante? Que rompamos con el esquema de crear expedientes que digan asuntos varios, correspondencia de entrada, correspondencia de salida, que me ha tocado expedientes X, expedientes o documentos pendientes por archivar, ¿no? Que son documentos que tienen muchos asuntos, o expedientes que son de muchos asuntos, y que cuando requerimos un documento en particular, difícilmente podemos encontrar el documento. Pasándolo como un ejemplo más sencillo. Si ustedes tuvieran una canasta, a veces metemos las llaves, metemos la carta o el recibo de pago del teléfono, metemos, nos llega a veces una tarjeta de algún servicio de mantenimientos, metemos monedas, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas, muchos objetos. Y si quisiéramos la llave de la entrada principal, tienes que sacar los objetos y buscar al fondo, ¿no? Lo mismo sucede con los expedientes. Si tenemos documentos de diferentes asuntos, cuando requeramos el documento sobre el pago del servicio de teléfono de la institución, tenemos que revisar en todos o en todo el folder para rastrear ese recibo. En cambio, si tuviéramos un expediente donde diga pagos de servicio telefónico e internet, pues vamos dando seguimiento desde tal vez cuando contratamos el servicio hasta los pagos del mes. Y rápidamente encontramos ese documento. En el caso de las personas que trabajan con nosotros o en la institución, obligatoriamente tendríamos que crear el expediente por personas, cuidando que cuando hagamos la integración de algún documento, no integremos el documento de otra persona, el comprobante de domicilio de otra persona en el expediente, por ejemplo, de Susana Diego. Cuando necesitamos atender una situación, pues no vamos a encontrar ese documento porque a veces no vamos a saber ni dónde quedó archivado ese expediente, ese documento. Ahora, en el tema de los electrónicos, a veces tenemos una ventaja porque la computadora nos indica la fecha, el número del documento. De hecho, si es un buscador, hacemos el clic y registramos el nombre del documento que quiero rastrear, nos busca en todo el equipo y fácilmente lo encontramos, ¿no?
pero tampoco es la idea, porque la idea es que ustedes abran el foldercito que requieren, le den doble clic, lo nombremos de acuerdo al asunto y ahí despliegue todo el contenido de documentos que se generan referente a ese asunto o a esa persona y localicemos ágilmente la documentación. Ahora, justo este documento que les voy a compartir y de donde saqué todo el contenido del curso, nos dice que en su artículo 45, fracción cuarta y onceava de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, establece que los patronatos tienen la obligación de cuidar que el personal que preste sus servicios a la institución cuente con los conocimientos, capacidad técnica, profesional y de aptitud para realizar los servicios asistenciales. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que estamos cuidando al personal que presta sus servicios con nosotros? ¿Cómo vamos a dar evidencia de que le estamos apoyando para que tenga una capacidad técnica y profesional para realizar estos servicios? ¿Cómo doy la evidencia de lo que me está pidiendo esta artículo? ¿Cómo se les ocurre? De hecho, quiero comentarles que si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, con toda confianza me pueden interrumpir y vamos aclarando su duda para que también esta sesión sea más dinámica y ustedes puedan ir solventando sus inquietudes. Bueno, pues esto que nos pide la ley lo vamos a garantizar a través de los documentos. Por eso la imagen. Yo voy a demostrarle a la Junta de Asistencia que le estoy dando capacitación a mi personal a través de la constancia. Esa es la evidencia para decir aquí está. O tal vez una persona que empezó con nosotros, que se ha estado actualizando, que entró a lo mejor con un nivel bachillerato y luego ya estudió una carrera. ¿Dónde está su evidencia? Con el título, ¿no? O con su currículum. Entonces, ese currículum o ese título, la copia del título, está en los expedientes del personal con el que yo trabajo. Para el caso de los voluntarios es la misma situación. Tenemos un seguimiento de sus documentos de ingreso que también garantiza que la persona que está trabajando en la institución es una persona confiable. ¿Por qué? Porque tenemos muchos asuntos vulnerables en la institución, mucha información sensible, que necesitamos garantizar que esa persona no va a mal emplear la información de la que está teniendo conocimiento. Entonces, a través de estos expedientes que están debidamente aperturados por asunto, que los tenemos resguardados en un espacio adecuado donde no se mojan, donde no entra personal externo, donde tenemos buena iluminación, que no están expuestos a condiciones medioambientales extremas, pues que tenemos debidamente conservados los expedientes, tanto de las personas que acuden a tomar nuestros servicios, como del personal que labora con nosotros. Ahora, estos expedientes también les decía que tienen datos sensibles que afectan a la esfera más íntima de su titular. Se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, de salud, presente y futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Entonces, si nosotros no tenemos debidamente conservados, resguardados estos expedientes y alguien malintencionado ocupa, difunde, publica en redes, publica en algún periódico, etcétera, pues no estamos cumpliendo con esta función de conservación. Pero además, no estaríamos dejando evidencia de las actividades tan importantes que ustedes desempeñan día a día. Ahora, hay unos formatos que vienen en estos lineamientos que van dando seguimiento desde la contratación de una persona. Tenemos este que es el formato de requisición de personal y nos pide ciertos datos. Entonces, este documento, digamos, es el que detona
el proceso para contratación de una persona, o sí, sobre todo de una persona. Viene un número de folio, la fecha de solicitud de la persona que requerimos, información general, qué área solicita al trabajador, el nombre del puesto vacante que va a desempeñar, cuántas plazas tenemos para cumplir esta vacante, la fecha en que se requiere que ingrese a laborar, porque de ahí va a detonar pues, la entrevista, la carga de trabajo, etc. ¿Cuál es el motivo para la vacante? Porque alguien renunció, porque es un puesto de nueva creación, porque es una transferencia interna, jubilación, ascenso, fallecimiento, por enfermedad, por maternidad. ¿Cuánto tiempo va a durar su contratación? ¿Por tiempo determinado o por tiempo indeterminado? ¿Cuántos días a la semana va a laborar? ¿Cuál será su horario y cuáles serán sus actividades? Este, entonces, es el documento que detona la contratación de una persona. Ahora, tenemos otro que viene la descripción del puesto. El código del puesto, cuando la fecha de que se está haciendo esta ficha, a qué dirección va a pertenece el puesto, a qué área, cuál es el título del puesto, cuál es la escolaridad que se requiere, experiencia, formación interna, las actividades que va a desempeñar. Tenemos otro formato que también es referente a la descripción del puesto, qué recursos debe manejar, quién va a ser su supervisor, ¿no? Quién valida esta solicitud la solicitud de personal. Y bueno, aquí tendremos estos formatos que no necesariamente van a formar parte del expediente de la nueva persona o de la persona que labora en la institución, sino es un expediente de la contratación de una persona. Se vuelve un expediente administrativo, pero estos formatos tendrán que integrarse a un expediente, tal vez donde lo nombremos como contratación de personal y el nombre del puesto, o contratación anual, ¿no? Y allí todas estas solicitudes de puestos puede ser que las integren en un expediente. Es un asunto, el asunto es la contratación de una persona, y sabemos con estas evidencias cuáles fueron los puestos vacantes en el año 2022, por ejemplo, ¿no? O todas las solicitudes que se hicieron el año anterior. Ahora, esto es lo que respecta como a la parte administrativa para la contratación de una persona. Veamos ahora lo que lleva la creación de un expediente de una persona o de un voluntario. Tenemos que pasar por estas dos fases. La de producción, que es cómo detona la solicitud de la solicitud para contratar a una persona. Se hace todo el seguimiento para su contratación, iniciamos justo el trámite de su contratación y después ya la persona responsable del proceso de contratación y de dar seguimiento y custodia de los expedientes del personal o de los voluntarios, pues deben de identificarse a qué expediente va a pertenecer ese documento, cuál es la clasificación archivística que se le debe de dar de acuerdo a la función. Hay que ordenar los documentos de acuerdo a su producción y después vamos a hacer una ficha de descripción donde hay que registrar cuáles son los expedientes que están vigentes para monitorear el tiempo desde que nace hasta que se concluye el trámite y posteriormente enviarle esa fase que yo les comentaba, que es el archivo de concentración. Tenemos ahora bien diferentes tipos de contenedores, o como le llamamos, guardas. Estas son las de primer nivel. Y en el mercado hay muchos variedad de guardas. Tenemos folders, tamaño carta, tamaño oficio, de colores. Algunos son de cartón, algunos son de plástico. En este caso, por ejemplo, estos son folders colgantes, que en los archiveros, si ustedes observan, algunos tienen unos tubitos en los cajones, y de esos tubitos se sostienen los ganchos del folder,
y eso facilita la consulta o la manipulación de los expedientes que están vigentes. Habrá algunos que tengan como apoyo estas hojas con separadores de colores que faciliten diferenciar los asuntos o los apartados. Recuerdo que en el caso de expedientes de familias o personas, tenemos que tener un apartado de datos generales, un apartado legal, un apartado médico, un apartado psicológico. Habrá a veces opción de utilizar este tipo de separadores para identificar esas temáticas. Pero habrá también áreas que prefieran utilizar carpetas. Hay algunas de cartón, hay algunas plastificadas, tenemos en formato oficio, formato carta, y ya este tipo de guarda será de acuerdo a su opción, a sus recursos. Podrán utilizar de colores. Esto a veces se vuelve muy práctico porque puede ser que todos los expedientes del personal que elabora en su institución serán de color verde. Todos los expedientes de los voluntarios en color amarillo, ¿no? Y que vayan estandarizando una clasificación por colores para que las personas que colaboran en su institución pues se ubiquen rápidamente cuál es el asunto. Pero eso tiene que ver también con una cuestión de orden y coordinación para que puedan todos conocer qué significan los colores y con ello también vigilen la conservación, ¿no? Sobre todo el acceso de aquellos documentos que tienen datos sensibles. Pero también dependerá mucho de los recursos de la institución, porque los de colores o los plastificados tienen un costo más elevado que los tradicionales que utilizamos con papel color manila, ¿no? Papel normal, vienen en cajas casi siempre de 100 piezas por caja y que son más accesibles. Ahora bien, si ustedes tuvieran los folders más caros del mercado, pero no hacen un nombre o una clasificación o un código, no lo rotulan en la pestaña, difícilmente van a encontrar un documento o un expediente completo si no le pusieron un nombre a su folder. Por ello es importante que siempre en la pestañita le coloquen el nombre del trabajador. Pueden utilizar un código de clasificación y señalar el asunto, ¿no? Porque les decía, si tienen en una caja 100 folders sin una rotulación, como en este caso, difícilmente vamos a encontrar el expediente. Tendríamos que abrir cada folder o medio recordar de, sí, ese contrato lo coloqué en un folder azul, si no a todos los azules, pero dificulta mucho o tardaríamos algunos minutos en localizar el expediente que necesitamos. Hay unos criterios en los lineamientos que hablan sobre la carátula estandarizada y dice que los expedientes que integran la SIAP se deben formar con una carátula estandarizada y estar plenamente identificados, las cuales son de forma enunciativa más no limitativa. Entonces, los elementos que debe tener su carátula son los siguientes: nombre de la persona, nombre del área responsable de creación de la integración y resguardo del expediente, número o clave consecutiva del expediente, título del apartado que integra el expediente, fecha de apertura y en su caso de cierre del apartado y número de hojas útiles del apartado. Ahora, aquí habla de los apartados y las recomendaciones que hace la Junta de Asistencia indican que un expediente de personal debe tener estos apartados: de información personal, el apartado laboral, el apartado de seguros, prestaciones de seguridad social y licencias, y el apartado de calificación. ¿Cómo pueden hacer este formato? La propuesta que tiene la Junta es la siguiente. Aquí el nombre del expediente, esta es la carátula, es la que va a ir pegada en la portada del folder o de la carpeta. El nombre de la persona, que es el titular del expediente. El área responsable de creación e integración del expediente. A ver, aquí cuéntenme, ¿quién genera los expedientes de personal y voluntarios en su institución?
¿Sería recursos humanos? Recursos humanos, bien. ¿Todos le llaman recursos humanos? Nosotros lo hacemos con el departamento contable. Departamento contable, ok. Bien, algunos tal vez sea la propia dirección, ¿no? O el área financiera, quien lleve o resguarde los expedientes. Pero aquí es importante delimitar esa atribución. ¿Quién es el dueño del expediente? ¿Quién es el responsable de su conservación? Entonces vamos a señalarlo en esta carátula. Ahora, imaginemos que en algún momento el departamento contable le mostró al presidente de la institución cuántas personas van a contratar este semestre. Y por alguna circunstancia lo dejó en la oficina del director y atendió otro asunto y llegan ustedes, ven ese expediente y dicen, esto no pertenece a la dirección, esto pertenece al departamento contable. ¿Cómo se van a dar cuenta? Con la carátula, y porque aquí en la carátula dirá, ¿quién es el responsable? El departamento contable. Ah, esto es del área contable. Llevamos los expedientes y se los entregamos, ¿no? Y podemos ir haciendo la entrega en su momento de los expedientes. O si pedimos el expediente en préstamo, porque lo quiere consultar el director, termina la consulta, a veces por alguna situación se le olvida regresarlo al área, y si ustedes lo ven, o el propio director, eso ya devuélvelo. Este expediente pertenece al área contable o a recursos humanos. Entréguenlo. Por ello la importancia de este campo y para delimitar quién es el dueño de ese expediente. Ahora, los apartados que marca el lineamiento, apartado de información, apartado laboral, apartado prestaciones, apartado de capacitación. ¿Aquí ustedes creen que falte algún apartado? ¿Qué otro apartado le pondría? ¿O creen que cumple esta carátula con las necesidades de su área de creación de expedientes? Administración. Apartado de administración. ¿Qué documentos irían en ese apartado? Pues todos los temas de administración de altas y de temas de gobierno, SIMS y todo de cada uno o de global. Ok, entonces si fuera del IMSS, iría en prestaciones. Si fuera de un movimiento o un permiso, iría en laboral. Ok. Entonces, pero sí, podríamos analizar que si a lo mejor yo necesito uno que se llame administración y no le llamo de información. Eso es válido, porque el lineamiento dice que es enunciativo más no limitativo. Si ustedes quisieran hacer un apartado de, no sé, a lo mejor de sanciones, ¿no? Sanciones, esa persona cometió una sanción administrativa, pues podemos poner un apartado de sanciones, o que constantemente falte y se le levante una acta administrativa, o que cuando hizo una entrega de algún material no llegó completo, llegó en malas condiciones. Podríamos abrir ese apartado para integrar los documentos. Es totalmente válido porque pueden hacer las modificaciones de acuerdo a sus necesidades. Ahora viene aquí, dice fecha de apertura, es decir, ¿cuándo detonó la creación de ese expediente? Les decía, tal vez con el examen de su entrevista o el reporte de su solicitud de empleo, tal vez, pues desde ahí aperturamos el expediente. Y luego, ¿cuándo cerró? ¿Cuándo renunció? ¿Cuándo se jubiló? ¿Cuándo sufrió un despido? Es decir, cuando ya no vamos a generar ningún documento más porque esa persona ya no labora en la institución. ¿Sí? Entonces aquí se cierra ese expediente. Número de fojas útiles a la fecha del cierre del apartado. Aquí los lineamientos indican que tenemos que foliar, es decir, numerar las hojas en su anverso del contenido de ese apartado. Es decir, si el apartado de información se conforma por 5 hojas, necesitamos señalar cuántas hojas vienen en cada uno de los apartados. Les voy a enseñar en un momento qué criterios vamos a tomar para hacer esa numeración y foliación de hojas. También los lineamientos sugieren
que esta carátula venga en cada uno de los apartados con la finalidad de determinar o identificar la separación de los apartados. Y dicen que es importante que en este formato anexen la leyenda del aviso de privacidad de los datos personales en términos de la Ley Federal de Posesión, en términos de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. Yo vi que en sus páginas web tienen un apartado de aviso de privacidad. Pueden copiar ese abstract del aviso de privacidad y pegarlo en su formato. ¿Dónde vamos a pegar esta portada? En la parte frontal, en su folder o carpeta, y en la parte lateral podemos ponerle una pestañita donde indique el número de expediente y el nombre del expediente. Ahora, los documentos que debe conformar el expediente de personal son los siguientes. Y de hecho, el lineamiento presenta esta lista de verificación, que de hecho les beneficia porque sería un control muy minucioso de los expedientes que deba conformar de los documentos que deba conformar su expediente, y en caso de que ustedes detecten que el trabajador no les entregó alguno de ellos, pueden monitorear y decir, no, este expediente aún no cumple con todos los documentos que piden los lineamientos. Entonces, hasta que cumpla con todo el usuario, el trabajador, pueden como darle visto bueno a su ingreso. Porque a veces pasa que dice, ay, contratamos a una persona y no entregó su credencial del INE. Entonces, no puedo hacer otro trámite, ¿no? No puedo darlo de alta en el IMSS, no puedo darlo de alta para su pago de nómina, etc. Y se quedan como a veces en el olvido, en el descuido, y al paso del tiempo dices, no, mi expediente de personal está incompleto. Y si les hacen una revisión, le van a decir, oye, ¿por qué no viene la credencial del INE ni su currículum? Entonces, allí tendríamos una observación de la Contraloría, del auditor, o del propio director de la institución. Este expediente no está completo. ¿Qué está pasando? Entonces, esta lista de verificación les puede ser como de guía para ubicar que sus expedientes tiene todos los documentos que indican los lineamientos. Entonces, viene para el uso personal de nuevo ingreso, fecha de entrega de los documentos al área responsable. Los documentos que debe integrar su expediente son acta de nacimiento, acta de matrimonio concubinato, si fuera el caso, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, título profesional o cédula profesional del último grado de estudios, otros comprobantes de estudios que respalden la experiencia o conocimientos, documento médico que acredite discapacidad o alergia, en caso de que exista, credencial del INE o IFE, alta del IMSS, créditos de Infonavit, si fuera el caso, documentos para obtener el número de cuenta bancaria para el depósito de la nómina y originales de cartas de recomendación. Agregar su aviso de privacidad y la firma de que están recibiendo estos documentos para la integración de su expediente. Y tenemos la nota de que se solicitarán los originales para cotejo. En este caso, solo del título y los documentos que respalden su experiencia. Esos son los que están pidiendo como originales, pero solo para cotejo, no para el resguardo. Ahora, en el caso de la numeración que le vamos a dar al expediente, los lineamientos marcan el siguiente esquema. Número o clave de los expedientes que integre la IAP será alfanumérico separado por un código diagonal. Comenzará con las iniciales de la institución, seguida de una diagonal y las siglas de la IAP. Entonces, aquí yo puse este ejemplo de FAE, diagonal, IAP. Se anotará después las iniciales de la persona. Con una diagonal le coloco mis iniciales, Susana, Angelina, Diego, Santos. Y se continuará con el número consecutivo respectivo. Este consecutivo les sugiero que sea por año para hacer la diferencia o el corte del expediente anual.
y se registrará finalmente el año en gestión. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio para que ustedes hagan esta codificación. Un segundo. Por favor, ingresen al link que les estoy colocando en el chat. Déjenme abrirlo también. Y vamos a abrir la hoja de personal y voluntarios. Bueno, aquí Mónica dice que desarrollo laboral, actas administrativas o felicitaciones. Sí, podría abrir justo esa apertura en el apartado. A ver, voy a leer tantito los comentarios. Dice... dice Janet, por ejemplo, yo tengo unos relacionados a capacitación y otros a las donaciones de sillas de ruedas, otros de cojines, astilleras que estamos en capacitación. Sí, podría abrir justo, si ese trabajador hace donaciones, podría crearle o una ficha o un apartado de donaciones, pero si ustedes llevan un seguimiento de las personas que realizan donación, igual podrían llevar un expediente anual de donadores, donde relacionen quién fue el donador, tal vez si es una persona de alguna institución o si es una persona como un ciudadano, ¿no? Que acude y realiza una donación, llevar ese control, tal vez ustedes les entregan una carta, un certificado de donación, llevar ese seguimiento. Y bueno, ya los demás son sus registros de asistencia. Bueno, aquí quiero que me ayuden a registrar el número de expediente. Vamos a colocar, les decía, comenzará con las iniciales de su institución, seguidas de las siglas de su institución. Perdónenme, seguidas de las siglas IAP. Entonces, vamos donde dice número de expediente, van a colocar las siglas de su institución, diagonal IAP. Es un formato que podemos colaborar todos. Entonces, en cada fila registren su clave. Muy bien, aquí ya varios compañeros colocaron la codificación. Algunos faltan de completar las siglas o las iniciales, diagonal, el número consecutivo del expediente y el año. Y los que ya registraron toda la codificación, por favor apóyenme registrando su nombre completo, donde dice título del expediente. De hecho, les cuento que esta codificación aplica también para los expedientes de sus usuarios. Lleva la misma estructura, las siglas de su institución, diagonal IAP, diagonal número, perdónenme, las siglas de sus usuarios, que es el nombre. Algunos, en el caso de con alguna discapacidad, pueden ponerle después de las siglas de su nombre, diagonal, el tipo de discapacidad. Creo que tienen ustedes un código. DB, creo que es visual. Ahora solo recuerdo esa, pero pueden utilizar esta codificación para diferenciar que son expedientes de los usuarios o del personal o de voluntarios. Bien, Erika Karina Galicia Mendoza, María Elena Trujillo Viveros, Leslie Galindo, bien.
Ok. Ahora, vamos a registrar cuándo se aperturó su expediente. Aquí, en este campo, por favor registren cuándo ingresaron a laborar en la institución. Invéntenle un día si no se acuerdan, y si no se acuerdan en el mes, pero que venga también un año que ingresaron a laborar. Si tienen el dato completo, por ejemplo, yo que entré acá a trabajar en la universidad, fue el 12 de junio del 2012. Entonces, a ver, cuéntenme aquí con este registro cuándo ingresaron a laborar a la institución. Bien. Mónica dice que el 17 de julio del 2018. Erika, el 27 de marzo del 2018. Muy bien. María de Lourdes dice que el 16 de enero del 2007. Wow. Susana Mejía. Bien, pues como observan no está complicado el código para asignar el número de expediente. ¿O alguien tiene alguna duda referente a este campo? Ahora, vamos a inventar una fecha de cierre del expediente. Y algunos pueden dejarlo sin llenar. Bien, Alejandra pregunta que cómo se hace el código o el número de expediente. Los primeros campos son las siglas de su institución. Una diagonal, colocamos IAP, que es una institución de asistencia privada. Diagonal, las siglas o las letras del nombre de la persona. Diagonal, un número consecutivo, este puede ser por año. Diagonal, el año en gestión. Entonces, si pensando que en este año 2022 contratamos a 5 personas, cada uno tendrá un consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5. Y la diagonal del 2022. ¿Sí? ¿Cómo va a diferenciar a su vez este número de expediente? Por las siglas de su nombre. Como aquí vemos, HHML es de Mónica Liliana Hernández Hernández. El número consecutivo que tenemos al final es un número de control de cuántas personas estamos ingresando, ¿no?, a laborar. Y cada año vamos a tener un número 1, es decir, si yo entro a trabajar en el 2023, tendré FOSSV y diagonal IAP, diagonal SDS, diagonal 01, diagonal 2023. Así pide esta codificación la Junta de Asistencia, es para agilizar la búsqueda del expediente y sobre todo que sí le demos el nombre de acuerdo al usuario, al voluntario, al trabajador de la institución. Bueno, muy bien, ya casi todos tienen aquí su registro. Este inventario es el de archivo de trámite. Se recomienda que sobre todo las personas que están
como responsables de la custodia de los expedientes, creen este control para dar seguimiento a los expedientes que están vigentes. Por eso se llama inventario de archivo de trámite. Puede ser que en su institución más de una persona lleve el control de los expedientes. Y para ello pueden utilizar este tipo de formatos compartidos. Está en Google Drive. Estamos utilizando toda la gama que ofrece Gmail. Y podríamos tener este documento colaborativo para que más de una persona pueda aportar. Seguramente en otras actividades o para otras funciones de su área utilizan estos documentos compartidos. Lo mismo podemos hacer para los expedientes. Ahora ustedes visualizan en el campo de fecha de apertura y fecha de cierre, podemos observar que de los expedientes de los trabajadores de la CIAM, algunos cuales ya están cerrados. Puede ser que aquí estas dos personas que, por ejemplo, Susana está apenas ingresando a la institución, están aperturando ese expediente y no sabemos aún cuándo ingresó a la institución y obviamente está, por su proceso de ingreso, está vigente ese expediente. Si fuera el caso de algún expediente que ya cerró, vamos a monitorear el tiempo de conservación en su archivo de trámite para después transferirlo al archivo de concentración, pero con este registro ya tenemos un avance en el inventario para que cuando corresponda enviar al archivo de concentración, solamente copiemos los registros de los expedientes que están cerrados, hacemos otro formato, otra hoja, donde reportemos cuáles son los expedientes que requiero que el archivo de concentración resguarde como guarda precanto. Ahora, aquí ya varios compañeros pusieron que este expediente contiene también un expediente electrónico. Podemos tener expedientes híbridos que van a dar seguimiento a un expediente físico y como complemento un expediente electrónico. Hay algunas instituciones que digitalizan, por ejemplo, los documentos de la información que veíamos en la ficha, el comprobante de domicilio, el INE, el acta de nacimiento, el título. Esos los digitalizan, los guardan en una carpetita electrónica y en físico solamente les guardan los laborales, los de capacitación. Entonces, en ese sentido, nuestro expediente se vuelve híbrido. Habrá instituciones que dicen, yo no digitalizo aún nada, solamente recabo la documentación en papel y en ese formato damos seguimiento de la vida laboral del trabajador desde su ingreso hasta su cierre. Algunos compañeros aquí ya se registraron. ¿Dónde está ese expediente? Algunos nos dicen, está en el archivero 1, en el archivero 2, en el cajón 1, en el cajón 2, ¿no? Podrían aquí ser más detallados, es decir, está en el archivero 1, cajón 1, o en el archivero 2, cajón 1, ¿no? Dice archivero color gris, muy bien. Y si alguno dice, está en el aula 1, archivero 1, pues tendrían mayores datos de localización de los expedientes. Les hablaba de los documentos compartidos porque podemos hacer candados de seguridad para que tal vez el director de la institución tenga acceso a este inventario y si en algún momento ustedes como responsables de la conservación y custodia de este expediente no se encuentran en la oficina, tal vez están de vacaciones, pues rápidamente el director o las personas que tengan acceso a este inventario puedan consultar el expediente. Soporte. Dice, soporte puede ser que les decía, que sea digital o sea en papel. Pueden colocar si se trata de un expediente de voluntario o si se trata de un expediente de personal de la institución. Ahora, ¿qué campos consideran que hace falta en este inventario? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos conocer del expediente de una persona o de un voluntario? ¿Qué se les viene a la mente?
¿Qué nos falta registrar? Nayeli levantó la mano. Adelante, Nayeli. ¿Podría ser el área en la que se encuentra trabajando? Así es, puede ser el área, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, cuando el trabajador ya no labora en la institución, podríamos registrar también cuál fue el motivo de su separación. Decíamos en la ficha, jubilación, renuncia, despido, ¿no? Podríamos también colocar, ¿quién me ayuda a colocar ese campo? Acá. También podríamos, a lo mejor en las filas de encabezado, poner qué área está resguardando ese expediente o qué área está produciendo ese expediente, lo que ustedes me comentaban al inicio. Aquí lo resguarda el área de contabilidad o el área de recursos humanos, o algunos dirán, yo lo resguarda el patronato, no lo sé. Podríamos definir en este inventario quién es el dueño de ese expediente, quién es el responsable de su gestión. Motivo de separación, exacto. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Dice Alberto, no entiendo por qué aparecen cuadros grises. Puede ser porque estamos varios editando y después se modifique o vamos a ver si está configurado. Sí, puede ser la configuración de que estamos varios en línea. La ventaja también de este formato y que me gusta mucho trabajar en línea es que podemos configurar los permisos. Algunos, por ejemplo, aquí estamos 23 personas conectadas. Y en la institución tal vez no tendríamos que darle el acceso a los 23, ¿no? Sino algunos pueden editar, algunos solo comentar, algunos leer o algunos ni siquiera tener acceso. Entonces podríamos hacer ese ejercicio en la institución para hacer eficiente este formato. Motivo de separación laboral, así es. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Es importante que ahora tal vez lo registre porque les puede servir. La idea es que este formato les quede de guía para operarlo en su institución. A lo mejor aquí también en observaciones o podremos colocar un dato donde tengamos alguna nota para el trabajador, ¿no? En 3 años actualizar tu currículum o alertas tal vez también para colocar algún otro apartado o decir, ay, este expediente que ya por renuncia se cerró en el año 2022, en el año 2023 se debe transferir al archivo de concentración y después puede ser que sea histórico. Podemos hacer esas notas en este formato. Ajá, es lo que me decía algunos casos, no sé si se puede ingresar una columna con área en la que está laborando el trabajador, ¿sí? Se pueden agregar actualizaciones, cambio de puestos, totalmente. Así es. Podemos hacer aquí este control de la vida laboral del trabajador. Entonces, en resumen, este inventario nos sirve para conocer el total de expedientes que están vigentes de una persona o de un voluntario. Nos permite trabajar colaborativamente para registrar el seguimiento de la vida laboral del trabajador. Nos permite conocer a través de un código su registro para también agilizar la búsqueda del expediente y del seguimiento laboral. Y sobre todo que también nos va a permitir monitorear cuáles son los expedientes que ya están concluidos, están cerrados y que necesito elaborar un nuevo inventario donde voy a registrar estos expedientes que necesitan conservarse en el archivo de concentración, es decir, en este espacio donde vamos a destinar como archivo para resguardo de los expedientes que ya no requiero consultar. Bien, ahora, ¿alguna duda referente a este inventario?
¿Alguien quiere comentar algo referente al formato? ¿Qué les pareció? ¿Les parece práctico? ¿Ya han realizado algo así, un control? ¿Todo quedó bien? Dice, ¿puede mencionar cómo se hace el código? Sí. Las siglas de su institución, diagonal, las siglas IAP, diagonal, las siglas del nombre de la persona, diagonal, un número consecutivo, diagonal, el año en gestión. Sí. Dice Mónica, me parece muy idóneo para llevar un control de la información. Así es. De esta forma vamos a conocer el 100% de los expedientes que tenemos resguardados en la institución. Es importante que conforme aperturen sus expedientes, registren, porque si no, quedaría obsoleto su inventario y no podríamos conocer el 100% de la información que estábamos produciendo. De hecho, los lineamientos dicen que no deben de pasar más de 48 horas para poder conformar el expediente. Y esto aplica para tanto de sus usuarios como de los trabajadores de la institución. Ah, bien, ok. Disculpe, los documentos que integran físicamente de atrás hacia adelante para que enfrente esté lo más actualizado. Sí, lo vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, creo que hasta ahora en el formato de inventario no hay duda. Quiero mostrarles aquí una vez, de hecho pueden hacer su carátula en el Excel, modificando los campos que ustedes requieran, adicionando, como lo habíamos comentado, el área de adscripción, si está vigente, cuál es en su momento algún campo de observación, donde mencionemos cuál fue su motivo de separación de la institución, anotar tal vez aquí también en la carátula dónde está físicamente el expediente, si hay un expediente ¿cómo se llama? En físico y en electrónico, si contiene fotografías, si hay alguna situación más importante que señalar en el formato. Bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Voy a mostrarles para aclarar o comentar la duda de el chat. Creo que fue Mónica. Brenda dice, yo llevaba uno similar, pero no específicamente de expedientes. Es un control muy favorable y de fácil consulta, rápida y para saber qué sucede con un trabajador. Así es. Sobre todo eso, necesitamos saber todo su seguimiento desde que ingresa hasta que deja de laborar en la institución. ¿Podemos descargar el archivo para retomarlo como ejemplo? Claro que sí. De hecho, en la presentación viene... en la presentación viene el link, les voy a compartir para que puedan descargarla, modificar, hacer adecuaciones. Y van a observar otra hoja que fue del curso anterior. Se los voy a mostrar porque me parece importante, sobre todo por los apartados. Viene, bueno, aquí como hicimos varias ediciones, se modifica un poco. Pero de igual forma, ejemplo, viene las siglas de la institución, diagonal, IAP, un número consecutivo, 2021, y luego ya el nombre del usuario. Acá sí vienen apartados, por ejemplo, viene apartado psicología, trabajo social, de becas, el apartado médico, el apartado médico. Entonces, viene también la fecha de apertura del expediente, fecha de cierre. Pueden colocar, si no tienen una fecha de cierre aún, pueden poner que es un expediente que está vigente. Tenemos también acá, si tienen un expediente electrónico o no. Y alguien acá puso los apartados: médico, social, de educación, legal, psicológico, ¿no? Son los apartados que marcan los lineamientos. Y dónde está físicamente, como ustedes lo pusieron en el otro ejemplo. Archivero 1, gaveta 2, archivero 2, en la oficina de la SER.
Entonces necesitamos identificar los mayores datos para el seguimiento de los usuarios o del personal que labora en la institución. Déjenme ver el chat. Ana Marisela, podemos descargar, sí, perdón, eso ya lo habíamos visto. Sí, les voy a pasar la presentación para que lo descarguen. Ahora, vamos con la otra pregunta. Bueno, les comentaba que la carátula la vamos a colocar en la portada del folder y el código lo podemos, si utilizamos carpetas, lo podemos colocar en el lomo de la carpeta. Y en la pestaña aquí también podemos colocar el código. Si tienen archiveros, sería bueno que en el archivero coloquemos qué contiene cada uno de los cajones. Podría ser que el cajón 1 es de los usuarios que tenemos, en el cajón 2 el personal y voluntarios, en el cajón 3 todo lo referente a la parte administrativa o contable, en el 4 el mantenimientos, etc. Pero señalar en sus archiveros qué contienen para poder también agilizar la búsqueda. Es importante que los expedientes con datos sensibles, su resguardo sea en un lugar seguro, bajo llave y a cargo de la persona que el titular asigne. Dices, bueno, los expedientes de personal están bajo la custodia del área de contabilidad. Tener una oficina que esté bajo llave, vigilar que nadie ingrese a hacer mal uso de la documentación. Referente a la pregunta que me hacía la compañera de la ordenación, cuando están expedientes en trámite, lo ideal es que el más antiguo, el que detona la contratación, se encuentre en la parte inferior de la carpeta o folder. Les pongo aquí, el de abajo es el del 4 de enero del 2022, el del medio es el del 10 de febrero del 2022 y el primero que vamos a visualizar es el del 28 de marzo del 2022. ¿Cómo quedaría en su carpeta? Pues el primero, cuando abra el folder, tiene que visualizar el del 28 de marzo del 2022, porque de esa manera vamos a conocer cómo va el trámite, ¿sí? Y así tiene que ir en cada uno de los apartados. Veíamos que lleva diferentes documentos cada apartado, entonces el más vigente tendríamos que conocerlo al inicio, al momento de abrir el apartado o la carpeta o el folder. Ahora, hay un formato que es el de notificación de emergencia. Yo les sugiero que ese lo coloquen en la pestaña, en la solapa del folder o carpeta, porque necesitamos conocer rápidamente los datos de localización en caso de alguna emergencia de un familiar, ¿no? Entonces, ese podríamos colocarlo en esa parte y podemos pegarlo o podemos colocar una guarda plástica para que no se desprenda y de esta forma agilizar la búsqueda de información en caso de emergencia de un trabajador. Ahora, referente al apartado de información personal, justo viene aquí que es el primero que tenemos que visualizar, viene la propuesta del formato, donde viene la fecha, en caso de que se produciera una emergencia, el nombre del empleado, bajo firmante, autorizo a nombre de la IAP para que se notifique a las siguientes personas sobre mi situación: nombre, número telefónico, dirección y relación del empleado. ¿Cuál es la relación con el empleado? En caso de que no se logre establecer comunicación inmediata con el anterior contacto, doy autorización para contactar a una persona, los datos de otra persona. Tenemos que colocar el aviso de privacidad y el nombre y firma de la persona que está autorizando el uso de la información. ¿Qué nos pide como original para cotejo? Solicitud perdón. En el apartado de información personal, los documentos originales que debe contener son, aparte de este formulario de notificación de caso de emergencia, la solicitud de empleo con fotografía, el informe de resultados de la entrevista, el currículum vitae y las cartas de recomendación. En copia simple, el acta de nacimiento, acta de matrimonio o concubinato, la credencial del INE o IFE, clave única de registro de población,
Registro Federal de Contribuyente, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, comprobante de estudios que respalden la experiencia o conocimientos, otros comprobantes de estudio que respalden su experiencia, carta de recomendación, documento médico que acredite discapacidad o alergia, la alta del IMSS, que me preguntaba también una compañera, el crédito del Infonavit, si es que lo tuviera, documento para obtener el número de cuenta bancaria para el depósito de la nómina y dice, se solicitarán al candidato los documentos originales para cotejo. Se agregará como un anexo un ejemplo de formulario de notificación de caso de emergencia, que es el que ya les mostré. Ahora, si ustedes en su proceso solicitan más documentos, sin problema los pueden agregar, porque nuevamente esto es enunciativo más no limitativo. Hay algunos, por ejemplo, que tienen que integrar una constancia de no situaciones penales, algo así se llama, que lo piden en algunas instituciones, ¿no? O que no tiene sanciones administrativas también. Es una constancia que se pide ante la Contraloría. Entonces podrían tal vez pedir, ¿no? Pero de acuerdo a sus criterios y agregarlos en este apartado. O habrá documentos, por ejemplo, que se van produciendo durante la vida laboral del trabajador. Por ejemplo, el crédito del Infonavit. Si yo entré en la institución, no había pedido un crédito, y después de algunos años de laborar en esta institución, ejercí el crédito y anexo los documentos, ¿no? O a veces el mismo IMSS notifica a la institución y hay que agregar este documento al expediente del trabajador. En el apartado laboral, dice, se archivarán en original y copia según corresponda. El contrato firmado, nombre en el caso del director o administrador, original del acuse de recibo de la credencial institucional, original de acuse de recibo del reglamento interno del trabajador, original de la constancia del ascenso o promoción del personal, acuse de recibo del código de ética, original de la renuncia al momento de concluir su relación laboral y otros documentos que se generen como resultado de la relación laboral. Entonces, estos son los documentos del apartado laboral. Apartado de seguros. Original de alta del IMSS, original de aviso de modificación del salario, original de baja al concluir el trabajo de la institución, copia simple de seguro de vida y copia simple de seguro de gastos médicos, si fuera el caso, ¿no? También. ¿Qué más? En el apartado de capacitación, deberá entregarse de manera enunciativa más no limitada. Acuse firmado, confirmado que se recibió la inducción al trabajo, copia simple de las constancias de capacitación recibidas. ¿Sí? Y de hecho viene aquí ya una lista de verificación con todos los elementos que yo les mostré, donde pueden ir marcando cuáles son los que sí contienen el expediente y también de esta forma controlar qué documentos faltan para integrar el expediente y tener el 100% de los documentos, ¿no? Nuevamente, esto pueden modificarlo para complementar los documentos que ustedes requieran. Yo le pondría, por ejemplo, una carta de confidencialidad por la información que pueden conocer, ¿no? De la institución. Pero tal vez no a todos, tal vez alguien que realice solamente un servicio de capacitación para, no sé, a sus usuarios, tal vez no requiera, ¿no? Pero a lo mejor un médico, un abogado. Digo, finalmente todos tenemos un código de ética laboral, pero tal vez como una situación de respaldo. Pero tendrían que analizarlo también con su área jurídica, su área de recursos humanos, para verificar qué documentos nos falta señalar en esta lista y que integren sus expedientes. O tal vez también qué documentos legales nos faltan. Entonces, no sé cómo ven el tema hasta ahorita. ¿Quieren comentar algo? O nos faltan algunos elementos, pero me gustaría ya abordarlos para la siguiente sesión. Y lo comentamos para que también
Si ahorita tienen alguna duda, puedan externarla. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede colocar en el chat o bien activar su micrófono. Exacto, Nayeli dice carta de antecedentes no penales. Sí, ahora lo está pidiendo mucho algunas instituciones de la ciudad. No lo vi aquí en este formato, no sé si ya está, ya no se te debe pedir, pero es una cuestión de que tienen que analizarlo con su área. Si nos puede compartir los formatos, sí, viene la presentación en línea de la normativa. Déjenme abrir. Déjenme mostrarles. Nayeli levantó la mano. Adelante, Nayeli. Adelante, Nayeli, por favor. ¿Cómo podemos conseguir esos formatos que ahorita nos presentaron como para poder guiarnos y tener un poquito de, de tener la información un poco más ubicada? Sí, déjame colocárselos en el chat. Porque justo viene muy detallado en los lineamientos. A ver, no lo encuentro. Aquí está. Se los voy a colocar en el chat para que todos puedan navegar. Y donde dice lineamientos para la conformación de expedientes, viene tanto para familias, personas con discapacidad, adultos mayores. Y en la parte inferior viene uno que de hecho son guías. Es una guía para reclutamiento, selección e integración de los expedientes de personas. Déjenme mostrarles en el chat, en la llamada. Miren, entran a la Junta de Asistencia Privada, le dan clic en normatividad y viene esta página. Dice Ley de Instituciones para Asistencia Privada, reglamento de la ley. Y en la parte de lineamientos vienen estos para integración de expedientes de personas con discapacidad, para la integración de los expedientes de personas que se encuentran en tratamiento de adicciones, lineamientos para la integración de expedientes de personas adultas mayores y al final viene una guía más abajo que es la que yo les mostré hoy. Aquí, guía básica para el reclutamiento, selección e integración de los expedientes de personas a contratar para atender e intervenir de forma directa con un grupo de atención prioritaria. Lo que no encontré fue algo para los voluntarios, porque de hecho el curso viene así para personas y voluntarios. En ese caso, habría que tomar de referencia este lineamiento, lo que yo les mostré, y elaborar una lista de verificación de los documentos que hay que pedirle a los voluntarios. De hecho, en ese sentido, quiero que me cuenten qué documentos le piden a los voluntarios y que conforman su expediente. Ahí habría que incluir lo de las universidades también cuando son de servicio social, ¿no? Todas las cartas de aceptación y demás. Creo que también es importante tener completo todo ese expediente. Así es, sí, de hecho las universidades les van a pedir ciertos documentos, ¿no? Como el proyecto, el registro al proyecto, la carta de presentación, la carta de liberación, los informes de actividades. Entonces pueden hacer el índice de los documentos que debe conformar el expediente de los prestadores de servicio social y voluntarios. El convenio, tal vez necesitan firmar un convenio para que los prestadores acudan a sus instalaciones, o qué criterios de seguridad le van a brindar a los prestadores de servicio social. Entonces, habría que analizar qué documentos van a conformar los expedientes de esas características. No sé, ¿alguien más que tenga duda referente a lo que vimos? Alejandra levantó la mano. Adelante. Adelante, Alejandra.
Gracias, buenos días. Respecto a la pregunta de qué es lo que solicitamos a los voluntarios, en mi institución solicitamos su identificación oficial, una carta de motivos, su comprobante de domicilio y estábamos pensando justo, y bueno, en general es eso, firman un reglamento, hay un proceso de inducción, pero justo estábamos cuestionándonos si deberíamos de pedir también como, pues, comprobante de estudios, CV como tal, o sea, casi, pues, un poco robustecerlo más. Y también tenía una duda respecto a, ahorita lo que mencionabas de los expedientes de servicio social y todos ellos. La verdad es que habíamos tenido pura gente mayor de edad, pero recién, o sea, en el último mes, entraron 2 chicos menores de edad. Entonces, por ejemplo, en este caso no tengo sus INE, lo que se les pidió fue su credencial de la escuela y saber si adicionalmente tendremos que, no sé, algo gestionar porque son menores de edad o alguna cosa así. Sí, a lo mejor se me ocurre que una carta responsiva de su tutor, ¿no? De sus papás, donde autoricen que van a colaborar con ustedes. O no sé si, desconozco si tengan algún lineamiento interno para poder aceptar a menores de edad para colaborar en su institución. Entonces sí tendrían que robustecer esa parte, que quede como evidencia en su expediente y fortalezcan, ¿no? Se fortalezcan, se respalden legalmente. Ok, gracias. No de nada. ¿Alguien más que quiera comentar, tengan alguna duda de este tema? Si ya no hay más dudas, más comentarios de esta sesión, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos y a Fernanda también que estaba en el apoyo técnico. Claro que sí, muchas Muchas gracias. Que tengan buen gracias. día. Hasta luego, buen día.